Estamos en continuación del libro de Hechos, hermanos, el estudio sobre la iglesia primitiva. Y estamos ok, sí hay visitantes, perdón. Deme su nombre, por favor. Javier, Dios le bendiga, Javier. Qué bueno que está con nosotros. Bienvenido a nuestra iglesia. Qué bueno. Fuerte aplauso, Javier, esta tarde. Amén. Gracias. Permíteme, perdí mi lugar aquí. Entonces estamos estudiando el libro de la iglesia primitiva, hermanos, y entonces queremos continuar con la idea o esto en mente de que estamos estudiando este libro para aprender más de las características de la iglesia primitiva. Y en este capítulo 9 es una de las divisiones de la iglesia a base de Hechos capítulo 1, versículo 8. Y Dios da el plan de la iglesia y cómo es que iba a usar la iglesia nueva testamentaria para alcanzar hasta el último de la tierra. Quiero que vean Hechos 1:8, por favor. Dice la Biblia así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ya hemos visto donde recibieron poder en Hechos. Hemos visto cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos en el aposento alto y fueron testigos en Jerusalén. Vimos la iglesia explotar, vimos que la iglesia llegó a Judea y comenzaron a ser salvos ahí, y por medio de Felipe se alcanzó Samaria. Y vimos lo que Dios hizo ahí en Samaria, y gloria a Dios, acabamos de terminar eso en lo que pasó en Samaria. Y ahora, ¿cómo vamos a alcanzar hasta lo último de la tierra? Ahora, ¿cómo vamos a lograr ver esto? Dios prepara aquí a este hombre llamado Saulo para cumplir su propósito. Y es la introducción de este personaje Saulo, el enemigo de la iglesia, el enemigo número 1 de la iglesia. Y cuando digo enemigo de la iglesia, estoy literalmente usando todo lo que es la definición de la palabra enemigo. No nomás era alguien que se oponía o estaba en desacuerdo. Era un enemigo, era alguien que quería destruir, quería acabar con la iglesia. Quería destruir, quería matar, quería detener cualquier crecimiento, cualquier seguidores de este hombre llamado Jesús. No nomás era alguien que se oponía o que tenía una posición diferente a la iglesia cristiana. Era alguien que quería ver la destrucción de la iglesia. Entonces, no nomás era cualquier persona. Y eso vamos a comenzar a estudiar esta noche. 2 Corintios 5:7, Pablo nos da un versículo que quiero llevarlos ahí. 2 Corintios 5:17, por favor. 2 Corintios 5:17, por favor. 2 Corintios 5:17, por favor. Dice la palabra de Dios así: de modo que si alguno está en Cristo, léalo conmigo, por favor. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Quizás nadie dijo esto que lo dijera tan sinceramente como el apóstol Pablo, que las cosas viejas habían pasado, que ahora éramos una nueva criatura en Cristo Jesús. Si alguien, yo creo, quería olvidar su pasado, era el gran apóstol Pablo. Él mató a muchos cristianos. Él persiguió a muchos cristianos. Arrestó a muchos cristianos. La misma gente que ahora como cristiano ama y les llama hermanos y dedica el resto de su vida para alcanzar las almas perdidas. Es la misma gente que él había hecho sufrir. Y esta verdad que él dijo, yo creo que, como dije, no ha visto a alguien más que dice estas palabras que yo creo que han sido más sinceras que la del apóstol Pablo. Vamos a mirar su experiencia maravillosa de conversión y las cosas que se hicieron nuevas en la vida de este hombre llamado Saulo y cambiado al nombre Pablo. Primero vamos a ver cómo se convirtió en un nuevo hombre. El Señor tenía la evangelización de los gentiles en su plan. En Hechos 1:8 ya lo leímos, pero el plan de Dios era llegar hasta lo último de la tierra. Fue difícil evangelizar a los judíos después de la resurrección de Cristo, pero no tan difícil como evangelizar a los gentiles. Los judíos eran hermanos en la carne, parientes.
viviendo en Judea. Y mientras ellos fueron lentos en recibir el evangelio, miles fueron salvos. Se hizo un poco más difícil, sin embargo, predicar el evangelio en Samaria. Pues ellos tenían muchas tradiciones y hábitos del siglo y no se llevaban bien con los judíos. Estaban en enemistad, era bien difícil aceptar las palabras de un hombre judío. Entonces la tarea de evangelizar a Samaria no fue cosa fácil. Tuvo que venir a través de la persecución de Esteban, a través de la iglesia siendo esparcida y Felipe yendo en obediencia a predicar el evangelio a gente pagana, gente que tenía dioses paganos, que creían en idolatría y en brujería y tantas cosas. Pero Dios usó a Felipe, un ganador de almas, para llegar a Samaria. A llegar a lugares donde la gente no quería saber nada del Señor, pero el evangelio tiene poder para romper barreras y quebrantar corazones y cambiar vidas, amén, porque es el evangelio de Dios, el poder de Dios para salvación. Se hizo un poco más difícil, pero Dios todo lo puede, gloria a Dios por eso. Ahora, el antagonismo era muy evidente. Sin embargo, bajo la predicación de Felipe, un hombre lleno del Espíritu Santo y un diácono piadoso, Samaria recibió el evangelio y la victoria fue ganada. Ahora el trabajo y el proyecto está por delante de alcanzar las almas hasta lo último de la tierra. Sin embargo, Dios había estado preparando un hombre para este trabajo. Su nombre era Saulo. Saulo de Tarso. Les recuerdo, mis queridos hermanos en la fe, que es nuestro Señor que está en control de su gran obra y ministerio. Dios levanta, Dios quita. Dios hará que su obra siga hacia adelante o que su obra cese. Él está sentado en su trono. Él es el Señor de la mies. No hay nada que sucede sin que Dios lo permita y que Dios lo organice así. Nada. Yo sé que Dios usa a hombres, pero hermano, no se nos olvide, por más que Dios nos use, mi hermano, hay un Dios en el cielo haciendo lo que a Él le place, a Él quiere, lo que Él quiere hacer. Él mueve pedazos, Él levanta hombres, levanta mujeres, utiliza momentos, hace citas divinas como lo hemos visto en el libro de Hechos. Se mueve de una manera milagrosa, empuja a cristianos que se vaya en otro lugar, esparce gente, permite encarcelamientos, permite persecuciones, todo porque el Dios, el Espíritu Santo está haciendo una obra atrás del escenario y Él está en control de su obra. Pues Dios estaba preparando el corazón de este hombre Saulo, precisamente para este momento. ¿Quién fue este hombre Saulo? ¿Quién fue este hombre Pablo? Él fue criado en Tarso, una ciudad griega, y el lugar de la universidad más grande y reconocida en ese tiempo. Él tenía el trasfondo necesario para poder alcanzar a multiidiomas, multiétnicas, multiculturas. Él tenía la capacidad, tenía el cerebro. Dios estaba preparando a un hombre como Saulo para poder alcanzar a estos lugares donde tenían dioses desconocidos, dioses paganos, culturas que nadie más sabía a menos que alguien estudió las diferentes culturas. Recuerde que Pablo era también ciudadano de Roma. A la vez conocía la lengua hebrea y podía comunicarse con diferentes personas necesarias. Y cuando llegó a Grecia, supo hablar con los de Grecia de la manera que ellos lo entendían. Pablo era el hombre adecuado, pero era Dios que estaba preparando a este hombre. Hebreo de hebreos, dijo Pablo, que era hebreo de hebreos, era un hombre muy estudiado. Cuando él tenía 14 años de edad, que era cuando los jóvenes judíos entraban a los estudios superiores, sus padres le enviaron a Jerusalén. Él fue entrenado bajo los pies de Gamaliel. Por lo tanto, él tenía la cultura de los griegos y la religión de los judíos. Él pasó su niñez en un ambiente griego y recibió su educación en un ambiente judío. Eso no era normal, era algo muy especial, eso, y único. Él conocía la religión judía y el estilo de la vida de los griegos. Dos cosas que se oponían
increíblemente, frío y caliente. Pero Pablo era un experto en ambas cosas. Dios lo estaba preparando sin duda para el trabajo de llevar el evangelio del judaísmo a los griegos y a los otros gentiles. Así que este hombre, quien era un hebreo de hebreos, era también griego. Grecia lo había influenciado con su cultura, refinura, poesía y gloria. Y luego Gamaliel le enseñó profundamente las enseñanzas del judaísmo. Dios no necesita talento, es verdad. Pero cuando un hombre se rinde a Él completamente, Dios puede utilizar lo que Él le conviene para su obra. Él puede tomar a un hombre sin cultura y darle los talentos necesarios para hacer su obra. Por otro lado, Dios también puede usar el trasfondo de un hombre como lo puede no usar para su voluntad. Mi hermano, no hay límite del poder de Dios en nuestras vidas. Dios toma todo lo bueno y todo lo malo de nuestra vida y lo utiliza cuando nosotros rendimos nuestra voluntad a Él. Por eso Pablo concluyó en Romanos capítulo 12, por favor, Romanos capítulo 12. Esta es una decisión que todo cristiano debería de tomar. Hay dos decisiones que toda persona tiene que tomar. Una, la de salvación, y otra, la de rendirse al Señor completamente. Romanos capítulo 12, por favor. Romanos capítulo 12. Dice la Biblia en el versículo 1: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pablo concluye que el cristiano, por tantas misericordias de Dios, por todo lo que Dios ha hecho en su vida, y hermanos, deje parar aquí un momento. ¿Dios ha hecho algo para usted? ¿La misericordia de Dios en verdad ha sido grande en su vida? Porque a veces no actuamos como eso. A veces enfatizamos más lo negativo y más las ayes y los problemas, como que si Dios no es bueno y como si Dios y su misericordia no es para siempre. Qué triste. Yo creo que eso es lo que nos detiene de poder rendir nuestras vidas, absolutamente nuestra voluntad, a un Dios que ha sido tan misericordioso. Pablo concluye diciendo: por tantas misericordias de Dios, por todo lo bueno que Dios es, por toda su bondad, por todo lo que Él ha hecho, es nuestro culto racional. Es decir, no nos queda otra. Es lo que nos corresponde hacer, de presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo. Muchos dicen: Señor, yo estaría dispuesto a morir por ti. Son pocos los que estarían dispuestos a vivir por Él. Quieren las bendiciones de Dios, pero no quieren sufrir las consecuencias. No quieren entender, como Dios dijo de Pablo, que yo le diré cuánto es necesario que Él padezca por mi nombre. Dios le llamó a un ministerio de padecimiento. Dios le llamó a un ministerio de dificultad. Pablo habla de esto, de sus experiencias en Corintios, a los de iglesia de Corintios. Habla de que en persecuciones, en latigazos, en prisiones, en náufragos, muchas veces muerto y perseguido con hambre y tantas cosas que él experimentó, que Dios lo eligió para aquello. ¿Cuántos de nosotros nos rajamos por cosas tan mínimas, tan insignificantes? Por eso, querido hermano, es importante darle nuestra voluntad a nuestro Dios. Porque a lo mejor Dios va a usar lo que somos y lo que hemos podido lograr aprender o experimentar en esta vida. A lo mejor alguien nos golpeó una vez, a lo mejor alguien nos traicionó, a lo mejor alguien abusó de nosotros, a lo mejor alguien nos bendijo de una manera, a lo mejor ha sido una carrera, un estudio que recuerdo cuando fui al colegio a estudiar y yo había aprendido cómo cortar cabello y de joven y entonces en el colegio yo comencé a cortar el cabello de todos los estudiantes de los dormitorios, y todos se ponían en línea y me decían: ¿cuánto les debo? ¿Cuánto te debo? Y yo decía: no, pues dame lo que quieras. Y algunos me daban más, otros, pero cuando insistían, les decía: pues dame unos $5 ahí para por lo menos un cafecito. Y los jóvenes del colegio podían cada semana ir a mi cuarto y yo les cortaba el pelo. Cada semana cortaba pelo. Todo el semestre me la pasaba cortando. A veces en la noche soñaba que le hacía así.
Pero sabe, fue algo que Dios me permitió utilizar, que aprendí de jovencito para utilizarlo para ser de bendición a otros. Jugué béisbol mucho tiempo y a veces cuando en las prácticas, cuando están jugando con los practicando con los de la outfield, o están practicando con esto y lo otro, uno está ahí esperando y tiene que esperar el coach, ¿verdad? Que le diga, ok, ahora te toca a ti. Y yo me ponía a jugar con las pelotas y comencé a aprender a cómo se llama eso. Escuché como 5 diferentes cosas. Voy a decirlo en inglés. Aprendí a hacer juggle las pelotas. Y comencé a aprender eso. ¿Sabe cuántas veces he llamado la atención de niños en clubes bíblicos a través de los años, en rutas de autobús? Y he podido predicar el evangelio, que personas han sido salvas simplemente porque he agarrado pelotas o libros o lo que sea y los he comenzado a tirar, y niños se acercan y wow, y pum, predico el evangelio y son salvos. Algo que yo diría, ¿y eso qué? Pero sabe, hay personas aquí que tienen talentos, que tienen habilidades, que han aprendido algo, que algo Dios permitió que usted pasara. A lo mejor usted vio una vida muy dura, muy difícil. A lo mejor pasó por una guerra civil, a lo mejor pasó por algo, una injusticia grande, y ahora todo lo que Dios ha hecho en su vida, Dios quiere utilizarlo para hacer de bien y de bendición a alguien más. Pero el problema es que somos muy rajones, no aguantamos y queremos quejarnos en vez de darle nuestra vida al Señor, que Él puede usar los pedazos de nuestra vida. Querido hermano, qué importante es entender los principios que aprendemos a través de este personaje, Pablo. Qué importante. Dios, es cierto, no necesita talento, pero sí lo utiliza. Él fue miembro del Sanedrín. ¿Usted diría qué es eso? Ahorita vamos a ver. Hechos capítulo 8, por favor, Hechos capítulo 8. ¿Se recuerdan el concilio que se reunió para consentir la muerte de Esteban? ¿Se acuerdan los hombres que se pararon y debatieron, apedrear a Esteban, el joven? Bueno, ese Sanedrín, dice el versículo 1 del capítulo 8, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, y salvo los apóstoles. Pablo consentía la muerte de Esteban. Fue parte de este concilio, fue parte de este Sanedrín, este grupo que se habían congregado para traer persecución a la iglesia. En esta declaración encontramos que él dio su voto a favor de la muerte de Esteban. Quiero que vean, por favor, en Hechos capítulo 22. Hechos capítulo 22, versículo 17, por favor. Dice la Biblia, voy a comenzar a leer. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, está dando su testimonio Pablo, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Y yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Note cómo Pablo dice, consentía en su muerte. Estamos hablando de 20 años después. Y Pablo todavía lo carga en su corazón como algo que le traía convicción, algo que no podía borrar de su mente. Yo consentía en su muerte. Quiero que brinquen a Hechos capítulo 26. Hechos capítulo 26, por favor, versículo 9. Hechos 26, versículo 9. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, note lo que dice Pablo, yo di mi voto. Yo di mi voto. Qué palabras más impactantes que salían de la boca. Yo puedo imaginarme cómo Pablo expresó ese dolor, esa convicción, esa congoja, decir, yo di mi voto. Yo consentí la muerte de los cristianos. Yo me quedé con las ropas de ellos como trofeo. Yo consentí. Todavía
todavía podía ver las apedreadas, todavía podía escuchar los gritos, todavía podía ver la sangre brotando del cuerpo de Esteban, todavía podía oler las ropas, las vestiduras. Y él dice: yo di mi voto. Oh, mi hermano, demos gracias a Dios de donde Dios nos sacó, las cosas que hicimos, de donde Dios nos liberó, las cosas que tenemos en nuestro pasado. Oh, mi hermano, Dios no salvó a ninguno santos. Éramos hijos de rebeldía como cualquiera de los otros. Efesios 2 dice, hermanos, oh, no hablemos y no hay que recordarnos de los abusos, de los gritos, de los insultos, del odio que corría dentro de nuestras venas, querido hermano. Dios nos ha librado de esas cosas. Yo sé que muchas veces en nuestras vidas cristianas nos acomodamos y nos hacemos indiferentes y nos olvida de dónde Dios nos sacó. Qué triste que un cristiano puede llegar a una indiferencia. Qué triste que cristianos de tiempo se nos olvida de dónde nos sacó el Señor. Con razón los cristianos nuevos en la fe andan con tanto fuego y entusiasmo. Con razón son los que más animados andan, los que más contentos andan, los que quieren diezmar con más ganas, los que quieren dar a misiones con sacrificio, los que están ahí para servir, los que están ahí para ganar almas sin excusas. O podrían no estar, pero no dan excusas, porque están enamorados de su Señor, porque están experimentando la diferencia en la vida cristiana, de dónde los sacó el Señor, y es muy fresco en su mente las borracheras, los gritos, los insultos, las calles, los abandonos, la soledad, y lo pueden ver fresco y saben: yo di mi voto y aún estoy aquí, salvo por gracia. Oh, que Dios nos diera un avivamiento a muchos de nosotros que estamos apagados espiritualmente, desanimados, como si Dios no estuviera sentado en su trono, como si Dios no nos hubiera rescatado del lodo cenagoso, del infierno mismo. Oh, qué triste ver cristianos tristes. Las personas cristianas deberían ser las personas más contentas, más felices, cantando todo el tiempo alabanzas a nuestro Dios. Pero es diferente, no sonríen, no dan gracia, no inspiran ánimo, están secos, están deprimidos, caras largas, enojados, agüitados, deprimidos, considerando quitarse la vida, considerando terminar todo, considerando irse de una iglesia, considerando abandonar su fe por cosas mínimas que ni nos podemos imaginar lo que un Pablo tuvo que sufrir por la causa de Cristo. Él fue uno de los más activos en su religión. En Hechos 9:1 dice la Biblia que aún respirando amenazas y muerte. Él estaba opuesto al cristianismo como nadie más. En sus venas corrían odio. Dice que respirando aún amenazas y muerte. Note, mi hermano, que acaba de salir de una escena no hace mucho atrás, donde ve que matan a Esteban y él consiente esa muerte, donde la iglesia desesparce y piensan de momento que ya se va a calmar la cosa, pero no se está calmando. Gente está siendo salva por donde quiera que van a predicar la verdad. ¿Sabe lo que he descubierto? Un cristiano no puede quedarse callado. Un verdadero cristiano le testifica a todo mundo donde quiera que anda, porque no puede quedarse callado. Es como un río que brota desde nuestras entrañas. No podemos quedar callados, tenemos que testificar a otros de Cristo. Qué triste que hay muchos cristianos que viven en ¿cómo se dice? Incógnita, que trabajan por años con alguien y esa persona ni sabe que es cristiano y dice: ay, ¿tú eres cristiano? Me hubieras dicho hace 20 años. Qué triste. Qué triste que nos acomodamos y se nos ha metido en la mente de que si nomás soy un nice guy, si nomás soy todo dar, todo dar, y por ser nice guy, ellos un día van a decir: ¿qué debo hacer para ser salvo? No, mi hermano, Dios ha escogido la locura de la predicación. ¿Cómo irán si no tuvieran quien les predique? Dice la Biblia. Qué diferente un cristiano rendido. Pero qué contraste, Pablo, qué contraste. Respirando aún amenazas. Eso quiere decir, y leí un comentario, que mientras iba en el caballo, Pablo no se podía callar. Entiéndamelo.
Dios no lo puso ahí nomás para hacerlo más interesante la historia. Cuando él iba sobre el caballo, era el que gritaba, el que decía: ¡vamos! ¡Ándale! ¡Allá están! ¡Vamos a matarlos! ¡Ya no aguanto llegar! ¡Véngase! Tanto odio corría en la sangre de ese hombre, respirando aún amenazas y muerte. No era suficiente la muerte de Esteban. Quería ver más sangre derramada de esos brujos, le decían. Qué tremendo personaje. Yo no hubiera escogido a esa persona. ¿Sabe? Lo que me llama la atención es que a Dios no le interesa mi opinión. Ni le interesa su opinión, hermana. Hermano. Dios le encanta tomar aquello que nos sirve, que todos los demás despidiríamos y diríamos: ese. Y Dios agarra aquello y se engrandece en esa persona. ¿Cuántos de nosotros, si fuera nuestro escoger, seleccionaríamos solo a gente de dinero, gente de prestigio? Congregarnos de esta manera en nuestra iglesia. ¿Cuántos de nosotros estamos tan llenos de orgullo, de soberbia, que no quisieran que gente de profesión, de influencia, de habilidades vinieran a la iglesia de ellos? No, porque aquí todos somos sencillos y humildes, somos humildes, y sin embargo rechazan a aquellos que tienen talento, rechazan a aquellos que tienen habilidades, que tienen trasfondo, quizás un poco de dinero, quizás una profesión, y rechazan a esas personas, los menosprecian, no los saludan porque dicen: es que nosotros somos los humildes. A veces las personas más orgullosas es la gente que vive en la calle, porque no quieren recibir ayuda para sacarlos de las calles. Pablo era este hombre. Él estaba bajo convicción. Note la palabra en Hechos 9:1, la palabra aún. Esto sugiere que él respiraba, como dije, amenazas, a pesar de todo lo que estaba pasando. Aún, dice. Es como el joven que le das de comer y menos de una hora ya tiene hambre otra vez. Dices: no, pues contigo no dura el galón de leche. Compra una caja de cereal y a la noche ya no está. Y dice el niño, dice el joven: no, pues ya no tengo hambre, ya comí. ¿Qué comiste? Cocoa Puffs. ¿Cómo? ¿Nomás eso? Y es como nunca puedes satisfacer, ¿verdad? Pablo odiaba tanto a los cristianos, los del camino, que aún después de todo lo que había logrado, no era un cualquiera, era un líder entre toda esa gente. Había encarcelado a muchos, él lo cuenta, él dice. Había matado a muchos, había golpeado a muchos, había hecho un montón. Y dice la Biblia: aún. O sea, hermanos, era no un cualquier. ¿Por qué estoy enfatizando eso? Porque quiero que notemos, hermanos, el gran poder de Dios del Evangelio. Hermanos, no le tengan miedo a nadie en compartir el Evangelio. Por más feo que se vea ese hombre, ¿verdad? Sale con una de esas white beaters, de esas camisas que salen así todos con acá la barriga y todo, y sale con una fría allí, y agarran el carro y como, ¿verdad? A ver qué, y están allá afuera y bigotones así todo. No le tengan miedo a esos hombres, hermano. El poder de Dios en el Evangelio puede cambiar a ese hombre. No le tenga miedo a una señora Juana Gallo que sale de su casa tío, y se sube una de esas trocas con 4x4, ¿verdad? No le tenga miedo a esas mujeres. Predique el Evangelio.
El poder de Dios para salvación está en el Evangelio. El problema es que nos intimidamos. Ay, no, ay, no. Y vemos un hombre todo grande, bigotón, y así con una de esas vaqueras, así, ¿verdad? Y se baja de su troca y es un hombre así de 4 o 5. Y dice, aquí. Pero sabe que no le debemos de tenerle miedo a esos hombres, porque esos hombres están igual de perdidos que todos los demás. Necesitan el amor de Cristo en su vida. Necesitan que Dios cambie su vida. Por más fuertonones que se vean, y fuertes y groseros y callados, hermanos, están por dentro gritando. Están perdidos, están rendidos al pecado. Tienen problemas con adicciones, tienen problemas con problemas matrimoniales. No tienen paz en la casa, no están felices. Están buscando que alguien y algo les ayude con su vida, y ese alguien es el Señor Jesucristo. Eso sugiere que él respiraba amenazas. Algo le había sucedido y aún así él respiraba amenazas y muerte. ¿Qué podría haber sido? ¿Puede tener una idea de ese algo? Noten el versículo 5, Hechos 9:5. Hechos 9:5. Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y ahora agarre esto: dura cosa te es dar coces. ¿Contra qué? Pablo traía algo sobre él, algo que no le daba paz. Era un aguijón, algo que estaba aguijoneando al corazón de Pablo. Sin duda, él estaba bajo convicción. Y Cristo, Dios que se le presentó, le dijo la verdad. Y le dijo el Señor a Pablo, le dijo ahí en el versículo que estamos leyendo, en el versículo 5, que el Señor le responde, le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús. ¿Qué dice lo que sigue? ¿A quien tú qué? Hermanos, Dios no miente. Dios no miente. Y el Señor le dijo a Pablo, a Saulo: ¿por qué me persigues? ¿Por qué tanto show? ¿Por qué tanto odio? Si yo soy amor. ¿Por qué me persigues? Pablo pensaba que perseguía a los cristianos, pero no perseguía a los cristianos. Perseguía al Salvador del mundo. Quizás fue la muerte de Esteban que le trajo tanta convicción. Cuando él vio a Esteban de rodillas recibiendo las piedras y miraba hacia el cielo y hablaba con algo que él no alcanzaba a ver. Él no miraba arriba. Él decía: pues ¿a quién le estará hablando? Señor, recibe mi espíritu. Señor, perdónales, no saben lo que hacen. Señor, no los tomes en cuenta. Y todo lo que está viendo la gloria del cielo y el Hijo de Dios a la diestra de Dios Padre, y lo está profesando Esteban. Y yo creo que Pablo está diciendo: y mira, lo estamos apedreando y tiene gozo y está hablando al cielo. ¿Qué es lo que mira? Y desde ese momento no podía estar quieto Saulo. Él perseguía aquello que no entendía. Lo perseguía. Quería saber por qué ese hombre tenía tanto gozo. Quería saber lo que estaba pasando. ¿Es verdad o es una falacia? Él estaba luchando en su mente las dudas, las preguntas que sin duda habían surgido por causa de la muerte de Esteban. Había una lucha interior quemando adentro de sus razonamientos en contra de todos sus estudios, sus dogmas, sus hipnosis, sus teorías y religión. No podía entender por qué no encajaba. ¿Por qué es que por más que los pegaba a los cristianos gozaban del Señor? ¿Por qué los arrestaban y no se detenían, se multiplicaban? ¿Por qué es que los mataba y uno más se levantaba y otro seguía orando? Y aun cuando decía: niega a Jesús, niégale el camino, ellos decían: ¿cómo puedo negar a mi Salvador? No lo podía entender. No podía.
Tenía un corazón que le incomodaba, algo que había visto. Mi hermano, qué importante es nuestro testimonio de la verdad. Qué importante es vivir el cristianismo en todas partes. Ser buenos cristianos en el trabajo, en la casa, en las calles, en todas partes. Porque mi hermano, Dios nos puede usar para impactar una vida como la de Saulo. Hebreos 4:12 dice la Biblia rápidamente, dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Así se sentía Pablo, estaba partida su alma y su espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos. Por eso Jesús le dijo: ¿por qué me persigues, Pablo? Dice, y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Encontramos en las Escrituras que Pablo nunca estaba tranquilo. Cayó bajo convicción después de escuchar a Esteban, después de escuchar su predicación, después de verlo muerto. ¿Quién podía ver a Esteban morir sin caer bajo convicción? Saulo fue un hombre bajo convicción. Yo di mi voto 20 años después. 20 años después. Quizás la gente ya ni se recordaba. Quizás la gente decía: no, esas noticias viejas ya. La iglesia se ha cuatruplicado ya. La iglesia está avanzando. Pero Pablo no podía olvidarse de Esteban. Aquí hay cristianos sentados que si yo comienzo a preguntarle: ¿por qué usted está aquí en la iglesia hoy en día? Y hay muchos de ustedes que podrían nombrarme el nombre de un cristiano, de una cristiana que le insistió a usted, que no lo dejó en paz, que lo iba a buscar, que le llamaba, que le rogaba que viniera a la iglesia, que le compró una cena, que le llevó a comer, que le compró unos zapatos, una ropa, que le lloraba a su mamá para que lo dejara venir a la iglesia, que le lloraba a su papá, a su mamá para que ellos vinieran, para que hicieron lo que hicieron. ¿Por qué? Porque Dios, mi hermano, escoge a cristianos, pero el problema es que se ha terminado la cadena, se ha terminado lo que Dios está haciendo con usted. En vez de usted multiplicarse, en vez de usted ser otro Pablo, cambiado de Saulo a Pablo y continuar predicando el evangelio, se ha estancado el evangelio con usted, no se ha multiplicado. No hay otro Andrés Gómez sentado aquí, no hay otro fulano de tal sentado aquí a causa de usted, a causa que Dios lo ha usado a usted. Qué triste que todo alrededor del personaje de Saulo, Dios simplemente estaba usando cristianos fieles. Esteban, Felipe, Ananías, un cristiano normal, un cristiano, no fue apóstol, no fue pastor, no fue un profeta, simplemente un buen cristiano que cuando Dios le pidió algo dijo: heme aquí, Señor. Y usted está ahí y Dios le habla, Dios le pide, Dios le provoca, la predicación le cae y usted sabe que es culpable, pero no quiere ceder, no quiere decir: ya, heme aquí, Señor. Vivimos vidas indiferentes, muy ocupadas para ti, Señor, muy ocupado, mientras las almas están yendo al infierno. Mientras Dios puso a alguien en su camino, Dios puso un Esteban en su vida, Dios puso un Felipe en su vida, Dios puso un Ananías que lo encaminó en la fe. Dios puso un Bernabé en su camino. ¿Y ahora qué está haciendo usted? ¿Y ahora qué ha hecho usted para hacer el impacto en la vida de alguien más? Hábleme lo que quiera de su cristianismo. Habla de sus grandezas y que esto y lo otro y que usted tiene tantos años, lo que usted quiera decirme. Pero el fruto del justo es árbol de vida. ¿Qué fruto hemos dado? Yo quiero imaginarme a Ananías un día en el cielo diciendo: Señor, este era como el peor enemigo. Hasta el Señor le dijo a Ananías, le dijo al Señor: Señor, yo sé de este camarada, es el que andaba persiguiendo la iglesia, arrestando a mis hermanos, haciendo lo otro. Y ¿cómo? ¿Qué es ese, Señor? Digo: Señor, sí, ese.
¿Y sabe lo que Ananías le dijo? Hermano Pablo. Hay gente que viene a nuestra iglesia que son nuevecitos en el Señor. Mujeres que vienen a la iglesia nuevecitas, todavía no vienen bien vestidas. No conocen a nadie. Vienen un poquito atemorizados, se sientan en una esquina, en un lugar. Se quedan impresionados por ver la hermandad y la alegría y las sonrisas y los saludos. Y ven otros que sin cara, sin sonrisas ni nada, salen enojados y entran enojados. No saludan a nadie. Pasan por gente como si nomás fueran números. Oh, perdón, porque así nos criaron, ¿verdad? Y nadie toma el tiempo de ir a esa persona nueva que no conocemos. Perdón, ¿cómo se llama? Yo me llamo fulano de tal. ¿Cómo se llama usted? Hay mucho que aprender del personaje de Saulo. Mucho que aprender de este personaje. Termino con Lucas 7:47 y termino aquí. Lucas 7:47. ¿Por qué ir a ganar almas el sábado? Porque no tenemos nada más que hacer. ¿Por qué agarrar unos trataditos y irnos con la familia a unas cuantas calles a evangelizar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué no ve, pastor, que el sábado es mi día familiar? ¿Qué no ve, pastor, que yo estoy muy ocupado, no tengo tiempo para eso? Lucas 7:47 dice: por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Más aquel a quien se le perdonó poco, poco que dice, ama. ¿Sabe, querido hermano, por qué Pablo vivió una vida endeudada? ¿Por qué Pablo dio todo? ¿Por qué Pablo murió la muerte que murió, sufrió lo que sufrió? Porque él debía mucho. Yo di mi voto. Oh, otros, Pablo, no hay otro como tú, hebreo de hebreos, fariseo de fariseos, en cuanto a la ley, irreprensible. Y dice Pablo, lo he tenido todo como basura. No es ni importante. No estaba buscando posiciones, no estaba buscando respeto, prejuicio, autoridad, gente que le respete y le someta. No. Yo di mi voto. Yo di mi voto a mi causa, por causa mía. Gente murió, gente buena, cristianos mejores que yo murieron, porque yo di mi voto. Y eso lo consumía. Y por eso dijo: he peleado la buena batalla, he acabado mi carrera. Esa batalla interior, esa lucha que todos tenemos, a veces nos desanimamos. A veces sí es cierto, queremos colgar los tenis. A veces sí es cierto, gente nos desanima, gente nos critica, gente nos traiciona. Es verdad, sí. Pero nada se puede comparar con el gran amor que Cristo me tuvo a mí, que me salvó, y por Él tengo lo que tengo, por eso estoy donde estoy, por eso mi familia y mis hijos, y puedo servir a Dios. Y vale la pena sufrir, vale la pena echarle ganas, vale la pena aguantar, vale la pena no rajarme, vale la pena seguir creyendo, seguir adelante, vale la pena, porque Él pagó todo por mí. Yo di mi voto. Estamos tan lejos del cristianismo que la Biblia menciona. Que Dios nos ayude. Señor, bendice tu palabra, Señor.